Hoy, en resumen en corto, les traigo la historia de Iron Giant o el gigante de hierro en español, donde empieza en el año de 1957 con la llegada de este meteorito a la Tierra. De ahí nos vamos a la costa Maine, con este marinero que estaba a punto de llegar al puerto, pero debido a una tormenta esto se le complicó. El marinero ahí pidió auxilio por la radio, pero en eso él vio el faro del puerto, pero esto que vio resultó no ser el faro, sino el gigante de hierro, quien había llegado en el meteorito que había caído hace unos minutos. El marinero al verlo quedó en shock y segundos después él fue arrastrado por la corriente, arrojándolo hasta el puerto. Y nos vamos a Rodway con este niño llamado Howard, quien fue a ver a su madre Annie a su trabajo en este restaurante. Howard había ido con su madre para decirle que había capturado una ardilla y que este la quería como mascota, pero ahí para la mala suerte de Howard, la ardilla se le escapó. Howard fue a buscarla y en su búsqueda conoció a este sujeto llamado Dean, y después de preguntar por su ardilla, Howard escuchó cómo estos hombres hablaban sobre que habían visto un meteorito caer, y ellos estaban muy seguros de que podría ser un ataque de los rusos o de Marte. Esto intrigó a Howard, puesto que él creía que lo que vieron los sujetos podría ser una nave espacial, y otra cosa descartable que Howard escuchó es que el sujeto que vio todo esto llamó a Washington para informar sobre el suceso, y después de esto la ardilla de Howard apareció, haciendo que este hiciera un caos en el restaurante. De ahí Howard se fue a su casa y ahí a él le marcó su madre para decirle que ese día llegaría tarde, así que él esa noche se quedaría viendo películas hasta tarde, pero mientras hacía esto Howard escuchó un extraño ruido. Él ignoró pero para su mala suerte su televisor empezó a fallar, haciendo que nuestro pequeño amigo fuese a investigar un poco. Él ahí vio como alguien había irrumpido su domicilio. Howard, como buen niño americano, tomó su escopeta y fue a investigar, y en su investigación vio como había un rastro bastante extraño por el lugar, como si de un gigante se tratara. Así que Howard siguió investigando, y en eso que creen, él vio como el gigante de hierro estaba comiendo parte de una subestación de energía. Toda esta acción provocó que el pueblo se quedara sin luz, mientras que el gigante se electrificaba. Howard al ver esto optó por apagar la subestación, de esa manera salvando al gigante. De ahí el gigante cayó e invadido por la curiosidad, Howard se acercó al gigante, pero en eso él despertó, provocando que el niño saliera corriendo. Por su parte, la madre de Howard, quien había llegado a la casa al ver que no estaba su hijo, decidió ir a buscarlo, y para la mala suerte de nuestro buen amigo, ahí su madre dio con él. Ahí Howard le habló a su madre sobre el gigante de hierro, pero su madre no le creyó nada. Ya al día siguiente en la escuela, Howard escuchó cómo sus compañeros hablaron sobre el marinero y su contacto con el gigante de hierro. Todo esto mientras los niños veían un documental sobre ataques nucleares. De ahí nos vamos con Dean, quien estaba en el restaurante hablando con la madre de Howard. En eso al lugar le llegó un trabajo, pues él se dedicaba a la recolección de chatarra, y básicamente él tenía que llevarse este auto con una mordida bastante extraña, y los dueños del auto estaban seguros de que el responsable de esto había sido un invasor desconocido, y recuerdan que uno de estos sujetos había llamado a Washington para informar sobre lo que había pasado, pues el gobierno había enviado a este sujeto llamado Kent para investigar un poco, y lo poco que encontró en la subestación fue un pedazo de la escopeta de Howard. Mientras tanto Howard regresó al bosque para encontrar al gigante, dado que él sabía que no era una amenaza, así que ahí Howard colocó de carnada una lámina para que el gigante fuera por ella, y así Howard poder fotografiarlo, pero esto fue en vano, dado que el gigante no cayó en la trampa. Pasaron las horas y solo Howard se quedó dormido, y después de esto Howard despertó y se percató como el gigante ahora estaba detrás de él. Al inicio Howard se espantó, pero después de percatarse de que el gigante no era peligroso, él empezó a platicar con él, donde le explicó algunas cosillas básicas. Mientras tanto Kent le informó al presidente sobre los sucesos extraños que estaban pasando en Rodway, y volviendo con Howard, él regresaría a casa, pero había dos problemas. Número 1, el gigante tenía hambre, y número 2, él ahora quería ir con Howard a su casa. Esta situación hicieron que el gigante se comiera parte de la vía del tren, y para su mala suerte, el tren estaba a punto de pasar. Ahí él quiso arreglar la vía, pero su perfeccionismo provocó que el tren chocara contra él, haciendo que este pareciera que había sido destruido. Pero ¿qué creen? El gigante en realidad estaba bien, dado que sus piezas estaban programadas para regresar a su lugar de origen, o sea, el gigante. De ahí el gobierno se enteró sobre el incidente, y cuando Ken escuchó que el responsable había sido un gigante, este rápido fue al lugar de los hechos. Mientras tanto Howard llevó al gigante a su casa, y volviendo con Ken, él ahí interrogó al operador del tren para saber lo que había pasado, haciendo que el operador le hablara sobre un gigante de hierro. Regresando con Howard y el gigante, ellos estaban en el cobertizo, donde el gigante se escondería.
De ahí Howard fue para su casa, donde él mientras cenaba con su madre vio cómo estaba en la cocina la mano del gigante. Howard al ver esto hizo todo lo posible para que su madre no viera la mano. Y él de alguna manera logró esto, pero ahí para su mala suerte a la casa fue Kent para hacer una llamada avisándole al gobierno sobre el gigante, pero los superiores de Kent no le creyeron nada, así que ellos solo le dijeron que necesitaban pruebas sobre el gigante. De ahí Kent se fue de la casa, pero ahí él por alguna razón descubrió que Howard había estado cerca del lugar cuando el gigante cayó del cielo, así que él rápido regresó a la casa de Howard, y para la mala suerte de nuestro amigo, la mano del gigante andaba rondando nuevamente por el lugar, así que él rápido hizo todo lo posible para que Kent no la viera. Mientras tanto, la madre de Howard le dijo a Kent que el otro día su hijo le habló sobre un gigante, y después de esa situación y casi ser descubierto, Howard se reunió con el gigante, donde le habló sobre Superman y cómo él era un héroe, pero había un pequeño problema, puesto que el gigante tenía hambre y este necesitaba ser alimentado, así que Howard decidió llevar al gigante al deshuesadero con Dean para que le diera algo de comer, y mientras el gigante comía, Howard fue con Dean para distraerlo, pero después de un rato y una taza de café, Howard optó por decirle sobre el gigante a Dean. Dean al inicio no se tomó nada bien esta noticia, pero después de un rato Howard logró convencerlo de que el gigante se quedara en su deshuesadero. De ahí Howard regresó a su casa, pero vaya noticia que se llevó, ya que Kent había rentado una habitación disponible dentro de su casa, y a partir de aquí la cosa para Howard se puso muy tensa, ya que Kent no le dejaba de preguntar cosas sobre el gigante. Mientras tanto, Dean y el gigante se empezaban a llevar mucho mejor, dado que el gigante tenía dotes artísticos, tal como Dean, haciendo que este se llevara mejor con nuestro amigo de metal. Regresando con Howard y Kent, ahí la madre de nuestro pequeño amigo lo obligó a que le diera un recorrido por el pueblo a Kent, pero no se preocupen, que Howard logró deshacerse de Kent, colocándole laxante en una malteada. De ahí Howard se reunió con Dean y el gigante, donde vaya que se veía que se lo estaba pasando de lo mejor, pero ojo aquí, dado que pasó algo curioso con el gigante. Él ahí vio como un cazador asesinó a un venado, y lo curioso de esto es que cuando el gigante vio el arma del cazador, esta actuó de manera diferente, puesto que sus ojos se pusieron rojos y parecía que este había cambiado. Toda la situación del ciervo le afectó a nuestro amigo, y a la noche el gigante soñó sobre que era un asesino. Regresando con Howard, él en su casa ya lo estaba esperando Kent para interrogarlo un poco más a fondo, ya que él había encontrado una cámara con una foto donde salía Howard y el gigante, así que Kent le dijo a Howard que le diera la ubicación del gigante. Al inicio Howard no diría nada, pero ahí al escuchar que si no cooperaba Kent lo alejaría de su madre, Howard decidió decirle dónde estaba el gigante, y esa noche vaya que fue larga, ya que después de esto Kent vigiló a Howard para que este no se escapara de su habitación y avisara sobre lo que había pasado, pero antes Kent dio aviso a sus superiores sobre la ubicación del gigante. Ya al día siguiente Howard se veía bastante relajado, mientras que Kent demasiado confiado, y minutos después todo el mundo fue al deshuesadero, y posteriormente llegó el ejército americano a este, donde Dean mostró al gigante de hierro, pero como una escultura. Esto hizo que Kent quedara como un tonto ante sus superiores, haciendo que a este lo bajaran de rango. Después de esto el ejército se fue del lugar, mientras tanto Dean y Howard se quedaron con el gigante, donde Howard jugando amenazó al gigante con un arma de juguete, haciendo que este se pusiera en modo ataque. Esto lo vio Dean, así que lo salvó, y posteriormente él echó del lugar al gigante. El gigante rápido se fue del pueblo, donde salvó a un par de niños de morir, pero había un pequeño problema, ya que el ejército vio como el gigante sí era real. Por su parte Dean se percató que el gigante nunca le quiso hacer daño a Howard, así que ahí la madre de Howard y Dean fueron detrás del gigante. Por su parte Howard fue con su amigo de acero, donde este lo recogió. Mientras tanto el ejército atacaría al gigante, pero ahí Dean le dijo a Kent que no hiciera esto, ya que él llevaba a Howard en sus manos, pero a Kent se le hizo fácil decir que el gigante había matado a Howard. Esto hizo que todo el arsenal atacara al gigante, provocando que este cayera y creyera que Howard había muerto, pero esto último no era así, pero el gigante no creía esto, así que él ahí se puso en modo bélico y empezó a atacar a todo el arsenal americano. Después de un rato Howard hizo que el gigante se detuviera y convenció al ejército de que este no era malo, pero ahí Kent al ver esto decidió lanzar una bomba que destruiría al pueblo junto al gigante. Esto provocaría que todo el pueblo muriera, pero no se preocupen que el gigante se sacrificó y como todo un héroe dio su vida por todos. Al final solo vemos como el pueblo se salvó, y en esta pusieron una estatua del gigante de hierro. Por su parte Howard sabía que el gigante seguía con vida, y más cuando una de sus piezas que le habían dado como recuerdo del gigante se activó para ensamblarse en el cuerpo de dicho, y con este plano del gigante ensamblándose poco a poco termina esta película. Ya hasta aquí el video de hoy. Si te gustó no olvides dejar tu hermoso like, suscríbete que subo videos cada 4 días, no olvides seguirme en todas mis redes sociales, la versión puedes encontrar acá abajo en la descripción. Deja acá abajo en los comentarios qué serie o película te gustaría que resumiera, y eso es de mi parte, amigo mío que me ve. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Pum!